Hola, ¿cómo estás? Sí, esa es la pregunta obligada del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Quiero hacer este tiempo un tiempo de reflexión, un tiempo donde podemos libremente expresar nuestras ideas para poder meditar un poco en lo que vamos a hablar el día de hoy. No tengo un script, no tengo un formato, no tengo un bosquejo. Simplemente quiero llevarte a la reflexión de algunas cosas. El día de ayer en mis redes lancé una pregunta que decía más o menos así. ¿Qué es lo que necesita la gente el día de hoy? ¿Palabras de ánimo o respuestas precisas? Y ahí empezaron algún intercambio de algunas personas diciendo que necesitan a Cristo, necesitan palabras de ánimo, palabras positivas, palabras motivacionales. Y otros decían, no, la gente necesita respuestas porque la gente está dura y hay que dejarle las palabras y las respuestas correctas. Y después después de hacer esa observación, subí otra frase que quizá refleja un poco lo que quiero decirte en esta mañana. Esa frase decía que solamente está recibiendo palabras bonitas o palabras motivacionales. Era ser semejante a subirse a un barco, donde tiene una vela hermosa, donde sopla el viento tremendamente para avanzar, pero que sin las respuestas correctas no sabemos a dónde vamos. Y podemos así estar navegando en el mar inmenso por años, sin saber a dónde ir ni cómo llegar. Déjame decirte algunas palabras el día de hoy que vienen de la voz más autorizada que tuvimos en esta tierra para hacerte reflexionar un poco en esta mañana. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, los que conocían muy bien la escritura, diciéndole, Maestro, deseamos ver una señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, uno mayor que Salomón, está en este lugar delante de ustedes este día. Amado amigo, la medicina necesaria para nuestra enfermedad no siempre es dulce. De hecho, te puedo decir que siempre es amarga. La medicina que necesitamos tomar porque hemos desgastado nuestro cuerpo, hemos llevado a un límite de funcionamiento correcto nuestro organismo. Por momentos a la gente no le gusta tomarla. Pero cuando la gente entiende qué es lo que necesita ingerir para obtener ese beneficio y esa sanidad, mira, la gente hace lo que tenga que hacer para poder salir adelante. Me temo hoy en día que muchas de las personas que están inundando las redes en cuanto a la responsabilidad de entregarle un mensaje correcto a las personas para que puedan sanar su falta de esperanza, para que puedan sanar su falta de fe y no zozobren en este mundo que está dando respuestas totalmente ingenuas, totalmente fuera de la realidad que necesitamos en este momento. Nos estamos topando con personas que de una manera irresponsable quieren, como decimos en México, dorarle la píldora a la gente
Y en lugar de darle la oportunidad de una medicina que transforme y que cambie la sanidad completa de la persona o la enfermedad, estamos dando mejoralitos. Y escuchamos frases como, hay que te den una palabra, te voy a dar una palabra, escucha una palabra que tengo para ti. Pero la palabra que necesita ser escuchada, muy pocos están teniendo esa responsabilidad de entregarla. En primer lugar, la enfermedad no fue causada por el hombre. La tragedia de la humanidad, perdón, la enfermedad no fue originada por Dios. La tragedia de la humanidad originada precisamente por su desobediencia. Fue fruto o la cosecha de esa falta de creer en lo que Dios había establecido anteriormente. Dios pone al hombre en el huerto y le dice, de todo árbol puedes comer, pero uno nada más, no comas de él, porque ciertamente el día que lo hagas, morirás. Dios había creado en el hombre un ser perfecto. Nunca vería la muerte. Adán, Eva serían personas que vivirían por siempre. No verían la muerte. ¡Qué privilegio! Sin embargo, al haber desobedecido a Dios, la muerte pasó a ellos y la muerte pasó a todos los hombres. La infección del pecado, una pandemia mayor que la que estamos viviendo el día de hoy, de la cual nadie habla o muy pocos hablan, se transmitió de generación en generación como un virus mayor en cuanto a su propagación que el coronavirus exponencial. Fue absoluto. Le cayó a toda la humanidad, no solamente a los ancianos, no solamente a los jóvenes, no solamente a las mujeres o a los hombres, sino cayó a toda la humanidad, pasó a todos. ¡Qué tragedia! Pero pocos hablan de eso. El hombre fue creado recto moralmente, íntegro. Era justo, misericordioso, amoroso, santo, verdadero, hablaba verdad, era honesto, había integridad completa. Sin embargo, el virus del pecado afectó su moralidad. Y todo lo que estamos viendo hoy como consecuencia de la raza humana, el aborto, las ideologías de género, las guerras, las pandemias, las pestes, tiene que ver como resultado de ese carácter moral que perdió el hombre en su integridad. El hombre simplemente cosecha lo que moralmente siembra. Dios no es culpable. Y en cuanto a lo espiritual, aquella parte que mucha gente dice no es tan importante, esa relación con Dios se perdió. Se perdió, hubo una brecha, un abismo en la cual el hombre ya no podía tener acceso directo a Dios como lo tenía en el Edén. Entonces, fíjate la gravedad del asunto. La muerte, la enfermedad, entró al hombre. La enfermedad moral, la debacle moral, entró al hombre. Y su pérdida de relación con Dios se produjo también. ¿Quién fue responsable? ¿Dios o nosotros mismos? Por eso Jesús dice que cuando le pidieron señal, a ver, Señor, danos una señal para que podamos decidir si creemos o no creemos en ti. Y Jesús discernió muy sabiamente la maldad de la intencionalidad de estos hombres. No estaban dispuestos a creer. Solamente querían ver de parte de Jesús si satisfacían su ego o sus egos en ese momento. Jesús les dice, la generación mala
y adúltera, demanda una señal. Pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él dice y explica, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está delante de ustedes, un hombre mayor que Jonás el profeta. Qué tremenda verdad vemos en esta mañana, en esta escritura. Sabes, hay gente que no conoce la Biblia, hay gente que nunca la ha leído, o inclusive no ha estado tan dispuesta para profundizar en ella, y tiene mucha más capacidad de ejercer un juicio que le lleve a Dios o que le vuelva a escuchar la voz de Dios que le está buscando en este momento, que muchos aquellos que decimos creer en la Escritura y que la estamos utilizando para fines totalmente equivocados en este momento donde la gente necesita escuchar una respuesta correcta. No solamente palabras bonitas de ánimo y de motivación. Jesús le dice a esta gente, la gente o las personas que vivían en Nínive, paganas, ateas quizá, no creyentes en el Dios de Israel, no conocedoras de la Torá o de la Escritura, están, quizá en mi omnisciencia veo, que están más dispuestas a creer y a obedecer que ustedes, que cargan la Torá y escuchan en sus sinagogas y en el templo la exposición de Moisés y los profetas. Ustedes son más incrédulos, ustedes son más duros. Qué tragedia llegar a este punto en la vida de una generación. Vemos hoy en día en las redes cristianos, personas que le están reclamando al gobierno, que le están reclamando que por qué no le han llegado los préstamos y que no han llegado las ayudas. Y en lugar de volverse al proveedor, en lugar de refugiarse de quien viene el oro y la plata del mundo, están perdiendo y están totalmente desorientados porque es una generación que ha olvidado centrarse en las señales del arrepentimiento, en la ordenanza de buscar a Dios y abandonar nuestra incredulidad, nuestra dureza, nuestra hipocresía y nuestra falsedad. Dice acá, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¡Qué terrible! Después dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y no estamos hablando de Kate del Castillo como la reina del sur. No voy a pensar, algunos cristianos y alguna gente que le gusta ver Netflix y le gusta ver la televisión, a lo mejor estarán pensando que Kate del Castillo, la reina del sur, es la que va a venir a juzgarnos en esos tiempos, ¿verdad? No, cuidado, lo aclaro porque puede suceder. Hay tanto cristiano que dice ayúdate que yo te ayudaré y tantas cosas que han escuchado y han creído que es posible que crean que Kate del Castillo va a venir aquí a juzgarle. No. Estamos hablando de una reina en el tiempo de Salomón, pagana, que no conocía la escritura como el pueblo de Israel. Sin embargo, tuvo esa voluntad de escuchar la voz de Dios para acercarse al rey Salomón y mirar la sabiduría que emanaba de él. En estos tiempos, te puedo decir que hay gente que está ejerciendo más su discernimiento y más su lógica y más su sentido común, apegándose más a la escritura que muchos que aquellos que decimos que estamos cargando este libro cada domingo. Mira, la historia nos muestra que la humanidad ha vivido
varias pandemias como resultado de su pecado, de su desobediencia. Cuando Noé estuvo construyendo el arca, fue porque Dios iba a traer un juicio sobre la humanidad. Y el arca era una advertencia a la pandemia que se venía. El arca no tenía por qué haberse utilizado si el hombre hubiese arrepentido, la humanidad se hubiese volcado a un arrepentimiento como lo hizo Nínive, la ciudad que describe Jesús. Sin embargo, era tal la maldad del hombre, dice la Biblia en Génesis, que Dios miró a la humanidad y dijo, no hay solución, no tiene remedio. Y para evitar que toda la humanidad se pierda, donde hay una familia, una familia, sí cree, pues entonces voy a mandar un juicio y destruir a la humanidad. Pero le voy a dar 120 años. 120 años para arrepentirse de su maldad. ¿Y sabes qué? La humanidad le dijo a Dios, no. ¿Te parece la historia algo similar a los días de hoy? Cuando Dios dice no al aborto y la humanidad dice sí al aborto. Cuando dice hombre y mujer los creé y la humanidad dice no, hay otra cosa más. Cuando Dios dice se unirá a su padre y a su madre y serán una sola carne y la humanidad dice no. Y cuando vemos guerras y pestes y egoísmos y avaricias y crisis económicas propiciadas por uno por otro que quiere enriquecerse más, viene la pregunta, ¿el juicio es porque Dios no nos ama o porque es resultado de nuestras acciones y nuestros procedimientos? Lo que me da más tristeza es que hasta los animalitos usaron de un juicio más correcto, si se puede decir que tienen juicio, ¿verdad? Pero el temor de ellos percibió que algo no estaba bien en la creación. Y tuvieron mayor sensatez de llegar al arca para introducirse y salvarse, más sensatez que los hombres. Cuando estuvo Adán en el huerto, Dios tuvo que hacer un sacrificio por ellos, por su desobediencia. El primer sacrificio, sacrificó una oveja y con su sangre, ¿verdad?, derramada y la piel vistió a Adán y Eva que habían tenido un momento de desobediencia. ¿Sabes? Es Dios quien trata de acercarnos la medicina, quien trata de darnos la solución, quien trata de restaurarnos, de sanarnos, de levantarnos. Pero la maldad, el orgullo, la soberbia, la incredulidad del hombre no le permite volverse a Dios. Cuando vemos esto, entonces debemos preguntarnos, ¿quién tiene la culpa? ¿O qué tipo de mensaje debemos dar para ese culpable? ¿Palabras de ánimo? ¿Palabras motivacionales? ¿Que le pinten un arco iris de colores? ¿Que le pinten un ambiente que es lo que quiere escuchar? ¿Que le haga llegar a sus oídos palabras y sonidos agradables, pero que no se vuelvan a Dios? No, amigo. Si tú te acercas en este momento a los hospitales, yo tengo familiares que trabajan en los hospitales, te podrás dar cuenta que la medicina y el tratamiento no va a gustarle a los pacientes. Pero si es la solución, la tienen que aceptar. Y la solución para esta humanidad está aquí. Mira, dice la Biblia de la manera siguiente: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron. Y esa es la medicina que el hombre no quiere tomar. Quiere milagros sin arrepentimiento.
Quiere soluciones sin arrepentimiento. Quiere sanidad sin arrepentimiento. Quiere que la creación vuelva a su estado original sin tener cambios de por medio en sus hábitos destructivos. Se arrepintieron. Y la reina del sur tuvo más humildad para llegar a Salomón y escuchar la sabiduría de Dios. Por eso decimos que no debemos culpar a Dios ni levantar el puño contra Él. Las respuestas están en la Biblia. Dios nos quiere en este momento que nosotros como predicadores o como maestros o como conferencistas o influencers, como tú nos quieras llamar, te estemos dando palabras bonitas, que te estemos dorando la píldora, que te estemos dando mejoralitos, cuando lo que la humanidad necesita es una cirugía de corazón abierto. Con mejoralitos no mejoramos, empeoramos. Dice la Escritura que esta generación malvada y adúltera, qué palabras tan difíciles escucharlas para una persona que cree tener la verdad. Cuando Juan el Bautista llegó a este mundo, comenzó su ministerio y el primer mensaje que él entregó fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso le costó la cabeza. La cabeza de que los líderes pidieron porque se sintieron ofendidos por esta situación que ahora se enfrentaban, un nuevo mensaje retador. Lo más triste es que el pueblo, la gente sencilla, la gente que entendió su condición, se acercaba a Juan el Bautista, los publicanos, las prostitutas, los soldados, los pecadores. Pero los que llevaban la Biblia cada semana y le explicaban según ellos, tornaron su corazón más duro e indujeron a la autoridad civil a que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Lo mismo sucedió con Jesús. Cuando él pisó la tierra y comenzó a desarrollar su ministerio después, el primer mensaje que él dijo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino con palabras de ninguna peste te tocará, ninguna enfermedad llegará a tu casa. No vino con las palabras de caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero la flecha que vuela en el aire no te tocará a ti. No, él dijo: arrepiéntanse. ¿Sabes, amigo? Te soy sincero. La respuesta o la palabra que tienes que escuchar hoy es: Dios no te da ninguna garantía y no me da ninguna garantía a mí de que no me voy a enfermar o de que no voy a morir. La garantía que Dios me da es que si me arrepiento, su misericordia, su bondad, su protección estará conmigo de una manera soberana hasta donde Él quiera y como Él quiera. Eso es lo que vemos en la Escritura. El sol sale sobre justos e injustos. Y quienes entendemos esta verdad, no tenemos por qué alzar el puño contra Dios. No tenemos por qué reclamarle a Dios ni dudar de Él. Dios dice en su palabra que el sol sale sobre justos e injustos. Y por la injusticia de muchos padecemos. Pero Dios nos preserva. Porque Dios está por encima de cualquier pandemia y de cualquier enfermedad y de cualquier mal. Y así como puede propiciar en mí que nunca me enferme, aún teniendo enfermos frente a mí, también puede Dios propiciar que yo pueda fallecer, nunca habiendo tenido contacto con nadie enfermo. Dios quiere que entendamos esta mañana, que ejerzamos nuestro discernimiento para dar respuestas correctas, a pesar que no sean palabras bonitas, pero sí las creemos y las vivimos, nos darán la motivación suficiente para enfrentar esta prueba tan difícil que estamos viviendo. Termino diciendo con un ejemplo certero. Cuando Abraham, el gran patriarca, Dios le había prometido estar en la tierra donde fluye leche y miel, él tenía que permanecer ahí por cualquier situación que viviera.
Y en ese momento Dios lo probó. Pasó una hambruna, una pandemia de hambre, y dice la escritura que se fue yendo poco a poco. Primeramente puso su casa, estaba en Betel, casa de Dios. Después movió su altar y se fue a Jai, que significa basurero, cerca del basurero, fíjate. Después pasó al Negev, que es donde un desierto menor, entrada al desierto de que tenía que cruzarse para llegar hasta Egipto, cuadro del mundo. Y de estar en la tierra prometida, se dirigió a Egipto. En Egipto, donde estaba la abundancia, donde estaba la provisión que él creía, tuvo que hacer que su esposa mintiera para que no lo mataran y dijeron, di que eres mi hermana para que yo no muera. El faraón vio que Sara era una mujer hermosísima y la miró y quiso tener, como todo monarca que ejerce su voluntad, relaciones con ella. Dios en sueños le advierte que si tocara, cuidado, porque su reino y él perecerían. Y dice que fue corriendo con Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué me has permitido que yo pueda pecar? Estuve a punto de pecar contra tu esposa. Abraham bajó la cabeza. ¿A dónde me lleva esto? Que el día de hoy parece ser que la gente que no conoce a Dios, que no está tan profundamente relacionada con la Escritura, está teniendo más discernimiento y más humildad para buscar a ese Dios que los que decimos conocer la Escritura y le estamos usando ahora para maquillar el mensaje que la gente debe usar o para manipularlo para seguir sosteniendo nuestros imperios financieros religiosos. Me deslindo porque no tengo uno, pero muchos están así. ¿Sabes? Ejerce tu discernimiento, ejerce tu sabiduría y dile a la gente lo que tiene que escuchar. Si le suena amargo, si le suena a medicina amarga, no es tu problema. No es mi problema, es su problema. Dios quiere que entreguemos el mensaje de arrepentimiento, dicho de la mejor manera. Y si yo he estado en redes advirtiendo y hablando contra estos falsos profetas, es porque la gente está buscando y puede caer y está cayendo en redes de esos malvados, generación malvada y adúltera, que han adulterado el mensaje y el propósito de la palabra de Dios. Simple y sencillamente sigo las pisadas de mi maestro. En esta mañana quiero recordarte y concluir que solamente palabras motivacionales es como subirse a un barco con una vela que obtiene el viento fuerte para avanzar y sentir que avanzas, pero sin las respuestas correctas no vas a llegar a ningún lado. Esta mañana quiero decirte, busca a Dios, Él te está buscando, escucha su voz, acércate, humíllate y Él tiene una respuesta para ti que te motivará a salir adelante en este momento de prueba. Dios te bendiga.